Las pirámides de Egipto han capturado la imaginación humana durante miles de años. Estas gigantescas estructuras, erguidas en medio del desierto, no solo son testimonios de una civilización avanzada, sino también enigmas que aún desafían a la ciencia moderna. ¿Cómo construyeron los antiguos egipcios estas colosales tumbas sin la tecnología que tenemos hoy? ¿Qué secretos guardan en su interior? Las pirámides más famosas se encuentran en Giza, a las afueras del Cairo. La más grande de todas, la Gran Pirámide de Keops, fue construida hace más de 4.500 años. ¿Quieres saber cómo se hizo este video? Quédate hasta el final del video, porque ahí te revelaré el software con el que creé imágenes, narración y edición, y cómo puedes usarlo tú mismo para contar tus propias historias sin aparecer en cámara. No te lo pierdas, la piedra guarda secretos, y yo te compartiré el mío. Dale like y suscríbete si te gustan las pirámides y los datos históricos. Originalmente medía 146 metros de altura, equivalente a un edificio moderno de 45 pisos. Estaba cubierta de piedra caliza pulida que reflejaba la luz del sol, haciéndola brillar como una estrella en la tierra. Pero las pirámides no son solo mausoleos. Son expresiones de poder, religión y astronomía. Cada piedra, cada pasillo, cada cámara oculta está alineado con precisión milimétrica. Algunas estructuras están orientadas hacia el norte cardinal con un margen de error de solo 0.05 grados. ¿Cómo lograron esta precisión sin brújulas ni satélites? En esta serie exploraremos los misterios de las pirámides de Egipto, desde su construcción hasta sus secretos más profundos. Desde los trabajadores que levantaron estas montañas de piedra hasta los faraones que yacen en su interior. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, al corazón de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Durante siglos se creyó que las pirámides fueron levantadas por esclavos, golpeados por látigos, arrastrando bloques de piedra bajo un sol de justicia. Esta imagen, popularizada por películas y libros, es falsa. Hoy, gracias a años de excavaciones y análisis genéticos, sabemos que los constructores de las pirámides fueron trabajadores libres, egipcios orgullosos de su labor. En 1990, una expedición descubrió el pueblo de los artesanos, a solo 1 kilómetro de las pirámides de Giza. Allí se hallaron restos de panaderías, cervecerías, hospitales e incluso tumbas. Sí, tumbas, porque estos obreros no solo recibían salario, en forma de alimentos, ropa y vivienda, sino también el honor de ser enterrados cerca de sus faraones. Una dignidad que jamás se les habría concebido a esclavos. Los equipos estaban organizados por clanes. Un grupo cortaba la piedra en las canteras de Tura, otro la transportaba por el Nilo, otro la izaba con trineos y cuerdas. Se turnaban en bloques de 3 meses, y se estima que entre 20.000 y 30.000 personas trabajaban simultáneamente. La mayoría eran campesinos que aprovechaban la época de crecidas del río, cuando sus campos quedaban inundados y no podían sembrar. Los arqueólogos han encontrado huellas de cordajes, rampas de barro y trineos de madera. Experimentos modernos demuestran que 20 hombres pueden mover un bloque de 2.5 toneladas sobre una rampa de 10 grados usando solo trineos de madera y agua para reducir la fricción. No necesitaban tecnología alienígena, solo ingenio, organización y voluntad colectiva. Además, había especialistas, arquitectos que trazaban con cuerdas y estacas, astrónomos que alineaban los lados con los puntos cardinales, sacerdotes que elegían la fecha de inicio según las estrellas. La construcción de una sola pirámide podía durar entre 15 y 20 años, casi una generación entera, y cuando el faraón fallecía, su cuerpo era transportado en procesión desde Memphis, atravesando el desierto para descansar por la eternidad dentro de su montaña de piedra. Así que, la próxima vez que mires una pirámide, no pienses en esclavos y látigos. Piensa en agricultores que dejaron sus arados para construir un símbolo que aún hoy desafía al tiempo. Piensa en la primera gran obra colectiva de la humanidad, firmada por miles de nombres que nunca conoceremos, pero que dejaron su huella en cada bloque de caliza. Imagina transportar 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con el peso de un automóvil pequeño, apilándolos uno sobre otro hasta formar una montaña de 146 metros. Sin grúas,
sin motores, sin acero, solo madera, cuerda, barro y la fuerza de miles de hombres y mujeres. Eso es exactamente lo que hicieron los egipcios hace 4.500 años. La Gran Pirámide de Keops pesa 5.9 millones de toneladas. Si la dividiéramos entre los 20 años que duró su construcción, los obreros colocaban un bloque cada 2 minutos y medio, trabajando 10 horas al día, 365 días al año. Una cadena de montaje prehistórica que desafía la lógica moderna. ¿Cómo subían las piedras? Durante décadas, la teoría más aceptada hablaba de una rampa recta de más de 1 kilómetro que subía por el costado de la pirámide. Pero esa rampa habría necesitado más material que la propia pirámide, y no hay rastro arqueológico de ella. Hoy, gracias a escaneos 3D y excavaciones recientes, sabemos que usaron algo mucho más ingenioso: una rampa en espiral interna. En 2017, un equipo francés-japonés descubrió un vacío dentro de la Gran Pirámide. Una rampa de 30 metros de longitud y 2 metros de ancho, encerrada entre las paredes. Esta rampa ascendía en espiral, permitiendo que los bloques fueran izados con trineos de madera y cuerdas, protegidos del sol y del viento. Los egipcios aprovechaban las esquinas de la pirámide como puntos de apoyo, girando los bloques en cada cambio de dirección. Pero eso no es todo. Los bloques no eran arrastrados sobre la arena seca. Los obreros regaban la arena delante de los trineos con agua. Un estudio de la Universidad de Ámsterdam demostró que la cantidad justa de humedad, alrededor del 5%, reduce la fricción a la mitad. Así, 20 hombres podían mover una piedra de 2.5 toneladas con la misma facilidad con la que hoy empujamos un carrito de supermercado. Para los últimos 50 metros, cuando la pendiente se volvía casi vertical, usaban un sistema de contrapesos. Un bloque pesado que bajaba por una rampa lateral, levantando otro bloque por el lado opuesto. Una gravedad a su favor, como un ascensor de época. Y no todo era fuerza bruta. Los egipcios medían con cuerdas y estacas, nivelaban con tubos de agua, alineaban con las estrellas. El error máximo en la base de la Gran Pirámide es de apenas 2 centímetros sobre 230 metros de lado. Eso es menos del grosor de una moneda de euro. Así que la próxima vez que veas una grúa en una obra, piensa que los egipcios ya tenían su propio sistema, una mezcla de física, logística y cooperación humana. No necesitaban máquinas, porque tenían algo más poderoso: la capacidad de imaginar lo imposible y convertirlo en piedra. Durante siglos creímos que conocíamos cada rincón de las pirámides, pero no fue hasta hace unas décadas que descubrimos que el interior de la Gran Pirámide de Keops aún guarda secretos. No hablamos de trampas o tesoros, sino de espacios ocultos que la ciencia moderna apenas está empezando a revelar. En 1993, un robot explorador llamado U-Boot, diseñado por un ingeniero alemán, se introdujo por un estrecho conducto de 20 centímetros en la Gran Pirámide. Al final del túnel se encontró con una puerta de piedra de 20 toneladas, sellada con 2 pequeños grapones de cobre. ¿Una barrera física? ¿Un símbolo ritual? ¿O una invitación a seguir? La puerta nunca se abrió, solo se perforó un pequeño agujero para dejar pasar una cámara. Detrás había otra puerta, pero esa no fue la única sorpresa. Mientras el mundo miraba al sur, un equipo de científicos alemanes y egipcios detectó un vacío en la cara norte de la pirámide. Usando radar de microondas, encontraron una cámara vacía al final de un túnel, pero también una anomalía: un espacio de 9 metros por 3 metros justo detrás de la pared. ¿Otra cámara sellada? ¿Un corredor oculto? Aún no se ha encontrado una entrada visible. Y luego vino el gran descubrimiento de 2017. Físicos japoneses y franceses instalaron detectores de muones, partículas subatómicas que atraviesan la materia, para fotografiar el interior de la pirámide. Lo que encontraron desafió toda lógica: un enorme vacío de 30 metros de longitud, situado entre la Gran Galería y la Cámara del Rey. Lo llamaron The Big Void. No tiene entrada conocida, no tiene explicación escrita. Es simplemente espacio, vacío, silencio. ¿Para qué servía ese espacio? Algunos arquitectos creen que podría ser una cámara de compensación, diseñada para aliviar el peso de la estructura. Otros especulan que podría ser una segunda sala funeraria, quizás con un techo estrellado grabado, como las que se encuentran en otras tumbas reales. ¿Un observatorio interno?
¿Un santuario secreto? La piedra no habla, al menos, no con palabras. Lo que sí sabemos es que los egipcios no construían al azar. Cada espacio, cada pasillo, cada conducto tenía un propósito. Y si algo está sellado, es porque no querían que fuera encontrado. Al menos, no fácilmente. Hoy, nuevos robots y drones están siendo diseñados para explorar estos espacios sin dañar la estructura. En 2024, un microdrón de solo 5 centímetros de diámetro voló por el conducto sur, giró 90 grados y encontró una pequeña repisa con marcas de cincel de cobre. Esas marcas fueron datadas en el 2580 a.C., justo en la época de construcción. El dron lanzó una cápsula con un escáner láser. El mapa 3D aún está por llegar. Cada descubrimiento nos lleva a más preguntas. Cada vacío es una pregunta. Cada grapón, un susurro. Las pirámides no entregan sus secretos de golpe. Los van soltando como un faraón que juega al ajedrez con el tiempo. La próxima jugada será la nuestra. Las pirámides no son solo monumentos de piedra, son puertas que los faraones construyeron para cruzar del mundo de los vivos al mundo de los dioses. Cada bloque, cada pasillo, cada cámara tenía una razón de ser: asegurar la eternidad. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, era un viaje. El cuerpo debía permanecer intacto, porque el alma, dividida en varias partes, el Ka, el Ba, el Aj, regresaría. Si el cuerpo se pudría, el faraón perdía su lugar entre los dioses. Por eso, la momificación era sagrada. Y por eso, la tumba debía ser eterna. Las pirámides no eran solo tumbas, eran máquinas de resurrección. Están alineadas con las estrellas, con los puntos cardinales, con el curso del Nilo. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está orientada al norte cardinal con un error de solo 0.05 grados. Eso es menos que el grosor de una moneda. Los egipcios no tenían brújulas, pero tenían astronomía. Medían el cielo y copiaban su orden en la tierra. Dentro de las pirámides, los textos funerarios, como las pirámides de Unas, describen cómo el faraón ascenderá al cielo en una barca solar, cómo su alma se unirá a Osiris, cómo renacerá cada día con el sol. Las paredes están cubiertas de hechizos para protegerlo, para abrirle la boca, para que respire, hable y camine en la otra vida. Pero también hay maldiciones, no como en las películas, pero sí advertencias: que el cocodrilo se lo trague si roba estas ofrendas, que el escorpión lo pique si profana esta tumba. Y aún así, las pirámides fueron saqueadas, muchas en la misma época en que fueron construidas. Los saqueadores no buscaban oro, buscaban comida, ropa, joyas, objetos de poder, cosas que el faraón necesitaría en la eternidad. Curiosamente, las pirámides también eran granjas espirituales. Los sacerdotes depositaban ofrendas diarias: pan, cerveza, carne, incienso. Durante siglos después de la muerte del faraón, los sacerdotes seguían alimentando su Ka. Las pirámides no eran solo casas de muerte, eran casas de vida eterna. Y hoy aún sentimos esa energía. Millones de personas viajan a Egipto no solo para ver piedras, sino para tocar la eternidad. Porque en cada bloque, en cada cámara, en cada conducto, hay una pregunta que no muere. ¿Qué viene después? Las pirámides no lo dicen, pero lo sugieren. Que si preparas bien tu viaje, si alineas tu vida con el cosmos, si dejas algo digno detrás. Quizás, solo quizás, la muerte no es el final. Quizás es una puerta. Y las pirámides, las llaves. Hace apenas 100 años explorábamos las pirámides con antorchas, cuerdas y un poco de valor. Hoy las iluminamos con láseres, escaneamos con muones y volamos drones por conductos que ningún ser humano ha tocado. Las pirámides ya no solo pertenecen al pasado, son un laboratorio del futuro. Empezó con la fotografía aérea. En 1904, los hermanos Wright sobrevolaron Giza y por primera vez vimos la perfecta geometría de las pirámides desde el cielo. Las líneas rectas, las alineaciones cardinales, la simetría que solo se aprecia desde las altas. Aquella imagen cambió la arqueología para siempre. Después llegaron los escáneres láser. En la década de 2000, la Universidad de Harvard creó un modelo 3D de la Gran Pirámide con una precisión de 5 milímetros. Cada grieta, cada relieve, cada marca de cincel quedó registrada en la nube de puntos. Por primera vez, podíamos desarmar la pirámide en la computadora, girarla, medirla, sin mover una sola piedra.
Pero el salto verdadero llegó con los muones. Estas partículas, generadas por rayos cósmicos, atraviesan todo, incluso la roca. Colocando detectores dentro y fuera de la pirámide, los físicos fotografiaron su interior como si fuera una radiografía. Así nació el descubrimiento del Big Void, un vacío de 30 metros que nadie sospechaba. Sin abrir ni un agujero, vimos lo oculto. Ahora los drones hacen lo que los humanos no podemos. En 2024, un microdrón de 5 centímetros de diámetro voló por el conducto sur, giró 90 grados y encontró marcas de cincel de cobre. Lanzó una cápsula con un escáner láser. El mapa 3D está en camino. Y ya se prepara una segunda misión. Un dron con batería de 20 minutos y cámara térmica para detectar diferencias de temperatura que revelen nuevos vacíos. Pero la revolución no es solo tecnológica, es colaborativa. Hoy, arqueólogos de Egipto, Japón, Francia y México comparten datos en tiempo real. Los modelos 3D se suben a plataformas abiertas. Cualquier escuela puede caminar por la gran galería con unas gafas de realidad virtual. Las pirámides ya no están en el desierto, están en la nube. Y aún así, cada respuesta trae una nueva pregunta. Cada escaneo revela una sombra que no habíamos visto. Cada dron encuentra una grieta que podría ser una puerta. Lo que sigue es aún más ambicioso. Sensores de fibra óptica incrustados entre los bloques para detectar micromovimientos. Inteligencia artificial que prediga dónde podría existir otra cámara. Impresoras 3D que reproduzcan piezas rotas sin tocar el original. Las pirámides ya no solo nos enseñan sobre el pasado, nos entrenan para explorar Martes, las lunas de Júpiter, las pirámides de Marte si las hay, porque si podemos leer la piedra sin romperla, podemos leer planetas sin pisarlos. El futuro de las pirámides no es descubrir oro, es descubrir métodos. Es aprender a mirar sin destruir, a preguntar sin dañar, a construir sin olvidar. Las pirámides fueron un puente hacia la eternidad para los faraones. Hoy son un puente hacia el futuro para nosotros. No todas las pirámides llegaron a tocarse el cielo. Algunas se derrumbaron antes de terminarse. Otras se abandonaron a mitad de camino. Y hay una que se desplomó literalmente, la pirámide de Meidum, el primer gran fracaso de la arquitectura faraónica. Comenzó como una mastaba, la tumba rectangular tradicional. Luego el faraón Juni mandó añadir capas. Su sucesor, Snefru, quiso convertirla en pirámide de verdadero. Añadió más capas, más pendiente, más altura. Pero la base era inestable, la inclinación excesiva y el relleno interno de barro y cascote no aguantó. El peso hizo el resto. La estructura se desplomó, dejando solo un torreón hueco en medio del desierto. Hoy parece una torre truncada, un esqueleto de lo que pudo ser la mayor pirámide de Egipto. Snefru no se rindió. Ordenó construir una segunda, la pirámide romboidal de Dashur. Comenzó con una pendiente de 54 grados, pero a mitad de camino los ingenieros se dieron cuenta de que se iba a colapsar. Redujeron la inclinación a 43 grados, dándole ese extraño perfil romboidal que aún se ve hoy. Es la pirámide que cambió de opinión mientras la construían. Y aún así, Snefru quiso intentarlo una tercera vez. La pirámide roja de Dashur fue la primera pirámide de verdadero con pendiente constante, 43 grados desde la base hasta la cima. Funcionó. Y gracias a ella, su hijo Keops pudo construir la que hoy conocemos como la Gran Pirámide. Pero no solo fueron problemas de ingeniería, también hubo pirámides que nunca llegaron a empezar. El faraón Nechepsos, según los textos sacerdotales, mandó diseñar una pirámide de gradas de fuego, cubierta de metal brillante. El proyecto fue cancelado por falta de recursos. Otros faraones, como Amenemhat III, cambiaron de ubicación a mitad de la construcción, dejando dos pirámides incompletas, una en Jawara y otra en Lisht. Incluso en la época grecorromana se intentó revivir la moda. El emperador Augusto ordenó construir una pequeña pirámide en Egipto como homenaje, pero el proyecto fue abandonado tras su muerte. La piedra fue reutilizada para templos. La pirámide desapareció sin dejar rastro. Y así el desierto guarda no solo pirámides terminadas, también fantasías que nunca se alzaron, mastabas que se hundieron, pirámides que se rompieron, sueños que se quedaron en bocetos sobre papiros. Pero esos fracasos no son derrotas, son lecciones.
Cada colapso enseñó a los arquitectos cómo inclinar menos, cómo distribuir mejor el peso, cómo elegir la roca adecuada. Sin la pirámide de Meidum no habría gran pirámide. Sin el error de Dashur no habría perfección en Giza. Porque en Egipto, incluso los esqueletos de piedra son maestros. Y en cada torreón roto, en cada pendiente mal calculada, hay un mensaje, que la eternidad no se construye sin tropiezos. Que los dioses también aprenden de los errores y que a veces la pirámide más importante es la que nunca se terminó. Durante 1000 años, las pirámides fueron la firma de Egipto. Desde la torre rota de Meidum hasta la perfección de Giza, cada faraón quiso su montaña de piedra para convertirse en Dios, y luego, de golpe, dejaron de hacerlas. No una decadencia lenta, un corte seco. Las últimas pirámides reales se elevaron hacia el 1700 a.C. y después, silencio. ¿Por qué? Primero, el dinero. Las pirámides eran el proyecto más caro del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Keops consumió, se estima, el 2% del PIB de Egipto durante 20 años. Cuando los nuevos reyes llegaron al trono tras expulsar a los Hyksos, el país necesitaba ejércitos, barcos y fortalezas, no montañas de piedra. El oro se fue a la infantería y a los templos, no a las canteras. Segundo, la seguridad. Cada pirámide era un faro que gritaba, «Aquí hay tesoro». A pesar de maldiciones, pasadizos falsos y puertas de granito, los saqueos eran inevitables. Incluso las tumbas secretas del Valle de los Reyes fueron violadas. Los faraones aprendieron la lección. Si quieres descansar en paz, esconde tu nombre y tu cuerpo. No los anuncies con una colina de 150 metros. Tercero, la religión. El culto al dios Amón creció en poder. Los sacerdotes ya no necesitaban una pirámide para justificar la divinidad del faraón. Bastaba con un templo monumental y una procesión barca. El faraón dejó de ser un dios sol y se convirtió en hijo de Amón. Y los templos, no las pirámides, se convirtieron en la casa de los dioses. Cuarto, la logística. Las mejores canteras de basalto y granito estaban en el sur, a cientos de kilómetros. El Nilo cambiaba de curso, los precios subían, los obreros se trasladaban a proyectos más urgentes. Construir una pirámide era posible, pero ya no era práctico. Y así, el siglo XVIII terminó con faraones enterrados en tumbas cortadas en la roca, ocultas en el Valle de los Reyes. Sin pirámide, sin fanfarria, sin ladrillo que las delate. Solo un pasillo estrecho, un sarcófago y un nombre que a veces ni siquiera aparece en los jeroglíficos. Pero la memoria no muere. Los sacerdotes del siglo XXVI, en plena decadencia, intentaron revivir la moda. Pianki, el rey de Kush, construyó una pequeña pirámide en Nubia, lejos de Egipto, como homenaje. Fue la última. Después, el desierto se quedó quieto. Las pirámides no desaparecieron por falta de ingenio. Desaparecieron porque Egipto cambió, porque los dioses cambiaron, porque el mundo ya no necesitaba montañas de piedra para creer en la eternidad. Y quizás en ese silencio hay una lección, que lo eterno no se mide en metros de caliza, sino en la huella que dejas cuando ya no puedes firmar tu nombre. Que a veces la tumba más grande es la que nunca se construye. Heródoto las nombró maravillas, los romanos montes contra el cielo. Desde entonces, las pirámides dejaron de ser tumbas para convertirse en espejos de cada época. La Edad Media las convirtió en graneros de José o prisiones de demonios. Mapas medievales las dibujan como torres con banderas. En el siglo I a.C., los turistas romanos compraban miniaturas de piedra y grababan su nombre en los bloques. La primera mercancía de masa nació en Giza. Napoleón llegó en 1799, midió, dibujó y según la leyenda pasó una noche dentro. Cuando salió, su rostro había cambiado. El misterio se volvió mito moderno. En siglo XIX las empacó como destino de Grand Tour. Fotógrafos vendieron postales con camellos y beduinos. Mark Twain las llamó montañas de arena petrificada. Luego llegó el cine. En 1932, La Momia presentó la pirámide como trampa mortal. Desde entonces no paran. La Momia, 1999, Night at the Museum, Transformers donde Giza es puerto espacial. Los videojuegos las pusieron nivel. Tomb Raider, Assassin's Creed Origins, hasta Minecraft. La música las amplió. Iron Maiden, Jay-Z, bandas sonoras de animación. Los cómics las volaron.
Los animes las llenaron de monstruos y los influencers las convirtieron en foto de perfil obligada. Y claro, las teorías. Erich von Däniken en 1968 fueron alienígenas. La arqueología desmintió, pero la idea sigue vendiendo libros, series y tours, porque el misterio seduce más que la verdad. Hasta Egipto reclama su imagen. En 2021 lanzó el videojuego oficial Guardians of the Pyramids, donde proteges Giza de saqueadores. Las pirámides ya no solo son patrimonio, son marca registrada. Desde afiches de cigarrillos 1900 hasta criptomonedas PY, la silueta triangular es emoji universal de antiguo, poder y misterio. Basta un triángulo dorado sobre arena para que el cerebro grite Egipto. Así, lo que empezó como tumba se volvió logotipo, espejo donde cada época se ve a sí misma. Porque las pirámides no cuentan solo quién fue faraón, cuentan quiénes somos nosotros. Hemos recorrido 10 capítulos, 1000 años y millones de bloques. Hemos visto cómo se alzaron, cómo fallaron, cómo se robaron y cómo se salvaron. Pero esta historia no termina aquí. Las pirámides aún guardan silencios que la ciencia aún no ha traducido. Debajo de la esfinge, los geólogos detectan un vacío de 10 metros de largo. ¿Cámara natural? ¿Galería artificial? El gobierno egipcio acaba de aprobar un sondeo con nanodrones que pueden volar sin GPS, guiados solo por láser. El permiso llega en 2025. Al oeste de Giza, radar de penetración de suelo reveló una anomalías rectangulares bajo 4 metros de arena. Pudo ser un muelle del Nilo, pero las dimensiones coinciden con un templo perdido descrito en el papiro de Westcar. Las excavaciones empiezan este año. Dentro de la Gran Pirámide, el Big Void sigue siendo vacío. Un escáner de neutrones de nueva generación, más potente que el de muones, está siendo instalado en la Cámara del Rey. Si todo va bien, en 2026 tendremos la primera imagen de alta resolución del interior. Si hay jeroglíficos, si hay una segunda estrella, si hay una barca solar miniatura, lo sabremos sin abrir una grieta. En el desierto de List, satélites con infrarrojo de última generación detectaron sombras circulares que parecen pozos de 30 metros de diámetro. Arqueólogos creen que podrían ser cisternas del período de construcción. Si es así, conservarían restos de cuerdas, herramientas de cobre y quizás tablas de mando con nombres de los capataces. Un time capsule de 4500 años, y más allá de la piedra queda el código. Inteligencia artificial entrena redes neuronales para leer jeroglíficos desgastados por el viento. Ya se han identificado 2000 nuevos signos en inscripciones de canteras. Cada símbolo es una pieza del rompecabezas que explica cómo se organizaron 30.000 hombres para mover un bloque cada 2 minutos. También está el ADN. Proyectos internacionales están secuenciando restos de momias de trabajadores para saber si eran locales, nubios o incluso griegos. Pronto sabremos si la Gran Pirámide fue un proyecto nacional o la primera obra global de la historia. Y por primera vez, Egipto lidera. El nuevo Instituto de Tecnología Arqueológica del Cairo coordina todos los datos en una nube abierta. Cualquier escuela del mundo puede bajar el modelo 3D de la pirámide actualizado cada semana. La investigación ya no es de un país, es de la humanidad. Así que esta serie termina, pero la historia continúa. Cada escaneo, cada dron, cada partícula que atraviesa la piedra es una pregunta que se abre camino. Y cada respuesta nos recuerda que lo que sabemos es solo la punta de la pirámide. Gracias por acompañarnos en este viaje de 10 parpes. Si algún día pisas el desierto de Giza, recuerda, no estás solo sobre arena, estás sobre código, sobre sudor, sobre astronomía y sobre sueños. Y si miras hacia arriba, quizás, solo quizás, la pirámide te devuelva la mirada, porque las piedras no hablan, pero sí escuchan. Llegamos al final, lo prometido es deuda. Y así cierra nuestro viaje de 10 capítulos. Si quieres crear videos como este, con imágenes generadas por IA, voz off natural y edición rápida, el enlace al software que utilizo está en el primer comentario anclado de este video. Dale clic, descubre la herramienta y empieza a contar tus propias historias sin grabar ni una sola toma. Nos vemos en el próximo video.